Patología linfoide, parte 5. Bueno, continuando con las neoplasias plasmáticas, el siguiente de ese grupo es el mieloma solitario o simplemente plasmocitoma. Como indica su nombre, en este caso la lesión es única y obviamente está formada por células de aspecto plasmocítico, plasmático, con núcleos excéntricos en rueda de carreta, anormales, atípicos, y citoplasma, en este caso más denso, basófilo, ¿no? Puede tener algunas granulaciones o algunas vesiculaciones y núcleos dobles incluso, ¿no? Igual se repite en ese mismo caso. Comparen el tamaño con el tamaño de un glóbulo rojo normal, ¿verdad? Otro grupo de neoplasias igual plasmáticas es la gamopatía monoclonal de significado incierto y, bueno, el linfoma linfoplasmocítico. En este caso del linfoma linfoplasmocítico secretan una IgM monoclonal, es más de adultos mayores, y tanta IgM monoclonal sintetizan que aumentan la viscosidad de la sangre y hacen un trastorno llamado macroglobulinemia de Waldenström. Puede cursar con infiltrado medular difuso de linfocitos, de células plasmáticas y mastocitos reactivos, ¿no? Entonces, como les decía, la IgM que es sintetizada en gran cantidad, ese componente M hace que la sangre sea más viscosa, en el llamado síndrome de macroglobulinemia de Waldenström, que se caracteriza por hiperviscosidad de la sangre, con afectación visual, por disminución, por una distensión de las venas y hemorragias de la retina, por trastornos neurológicos como cefalea, mareo, tinnitus, crioglobulinemia, se precipitan las macroglobulinas a bajas temperaturas y producen obstrucción. Esa obstrucción generar isquemia, luego cianosis y luego seguramente reperfusión, en lo que conocemos nosotros como fenómeno de Raynaud, y también puede originar urticaria fría, ¿no? Un abón por exposición al frío, ¿no? En ese lugar seguramente se aumentará la viscosidad de la sangre. Entonces lo mismo, vemos células con citoplasma, con núcleo excéntrico y citoplasma amplio, ¿no? De aspecto plasmocítico. Aquí en el centro podemos ver la más característica. Bien, todas esas que hemos avanzado son las neoplasias de células B, maduras o periféricas. Ahora las neoplasias de células T periféricas, es decir, las maduras, las que no son de precursores. En este caso está el primero, el linfoma T periférico no especificado de otra manera. Todas estas es una proliferación monomórfica, son todas muy parecidas, ¿de acuerdo?, de linfocitos atípicos. Con la microscopía no vamos a poder saber si son T o B, necesitamos inmunomarcadores con inmunistoquímica, ¿de acuerdo?, para saber si tienen marcadores para CD4, en este caso CD3, CD8, ¿de acuerdo?, si fueran T. Dentro de este grupo de linfomas T periféricos está el linfoma anaplásico de células grandes. Y como indica, ¿no?, el nombre, son células de más tamaño, grotescas, son unas mitos anormales, entonces mucho más evidente la lesión, ¿no? Puede estar en la piel, como en el anterior caso en la figura, ulcerando la piel, ¿de acuerdo? Y aquí dos lesiones, ¿no?, en este caso del paciente. Estas son de células B, pero la imagen es muy similar, ¿no?, al linfoma de células grandes, ¿no? Aquí igual vemos una mitosis, gran cantidad de células, ¿no? Aquí glándulas probablemente están asociadas a una mucosa. Hay otra que se llama leucemia linfoma T del adulto. Recuerden, leucemia y linfoma solamente es la diferencia del modo de presentación, ¿no? En este caso afecta a la piel, vean esas áreas eritematosas, violáceas de la piel en diferentes lugares, y pues con los marcadores podemos ver que estas células T están incluso en la epidermis, ¿no? El causante es el virus de la leucemia T del adulto, 1, y va a formar estas células neoplásicas, ¿no?, como si fueran en hojas de trébol.
tienen epidermotropismo marcado, y a eso se llama, por ejemplo, micosis fungoide, y forman parte también de un síndrome llamado síndrome de Sézary, donde se ven estas lesiones descamativas, sobre levantadas a manera de placa o mucho más geográficas, ¿no?, de aspecto más eritematoso. Puede ser que pueda deformar, ¿no?, la disposición del tejido celular subcutáneo por esa infiltración, y obviamente traducirse en estas alteraciones en la piel, ¿no? Entonces vean que tiene un epidermotropismo muy marcado estas células linfocitos T neoplásicos malignos en la epidermis. Hay un infiltrado linfocítico atípico que sube a la epidermis, eso se llama epidermotropismo. Esta es la epidermis, ahí está el infiltrado de células neoplásicas, en que incluso rodean algunas células de Langerhans, haciendo un absceso, los abscesos de Pautrier, ¿no?, que son característicos de la micosis fungoide clásica. Que hay otro absceso, ¿no?, aquí 1, 2, 3 abscesos de Pautrier. Bien, otra neoplasia de células T es una leucemia de linfocitos grandes granulares. Entonces, en la sangre periférica, leucemia, ya saben que se origina en la médula ósea, y se puede, en la mayor parte de los casos, extender estas células en sangre periférica. El extendido haga que podamos ver en el citoplasma estas granulaciones grandes, ¿no? Característicamente puede cursar, se puede asociar a enfermedades autoinmunes, en este caso formando un síndrome, la tríada de Felty, donde tiene en el marco de este linfoma T de células grandes con gránulos. El síndrome de Felty tiene artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. Esa es la característica del síndrome de Felty. Bien, entonces puede estar asociado a otros procesos autoinmunes: Sjögren, lupus eritematoso, esclerosis múltiple. Es más frecuente en mayores de 40 años, ¿no? Y bueno, tiene escasa malignidad. Otro linfoma que es muy infrecuente, pero que llama mucho la atención por la presentación clínica, es el linfoma T-NK, de células T o de células natural killers fuera del ganglio linfático extranodal. Ven aquí, es la arcada dentada superior, la lengua, y en la región, en la línea media, en este caso en el paladar duro y parte del paladar blando, existe una lesión ulcerativa, penetrante, infiltrativa, ¿no?, úlcera infiltrativa. Aquí lo mismo, este paciente, ¿de acuerdo?, está deformando el área central, el área axial del paciente, en este caso en la región del macizo facial. Está involucrando, ¿no?, está naciendo de las fosas nasales. Este es el famoso, antiguamente llamado granuloma letal de la línea media. Sabemos que ahora es un linfoma de células T o de células natural killer extranodal. Estas son células malignas cuya característica es que se originan en la línea media, ¿no? ¿De acuerdo? Habrá otro granuloma lateral, ¿no?, en vez de la línea media, pero es algo diferente. Bueno, entonces hasta ahí todos estos linfomas de células B y de células T, pre-B, o sea, inmaduros, y los otros oblásticos, y los otros ya periféricos, ¿no?, o maduros. Ahora, esos son todos los linfomas no Hodgkin. Ahora vamos a ver los linfomas de Hodgkin o los linfomas Hodgkin. ¿De acuerdo? Otros pronuncian Hodgkin, pero bueno, no hay mucho problema. Es una neoplasia frecuente en adultos jóvenes. La edad media de presentación es alrededor de los 32 años de edad. Y la característica de estos linfomas de Hodgkin es que ya no es como los no Hodgkin, todo lo que veíamos eran células neoplásicas, sino en este caso hay pocas células neoplásicas y el resto son células inflamatorias. A ese microambiente es característico encontrar histiocitos, eosinófilos, incluso, ¿de acuerdo? Entonces tiene un infiltrado pleomorfo. Entonces, en cambio, en los no Hodgkin el infiltrado era monomorfo. Todas eran células malignas, casi de la misma clase. En este caso, unas cuantas, ¿no? Y esas células neoplásicas malignas son llamadas células de Reed-Sternberg. Sternberg está un poco mal escrito aquí. Entonces, en el fondo podemos ver linfocitos reactivos, macrófagos e incluso eosinófilos. Las células de Reed-Sternberg, está bien escrito aquí,
son estas que tienen doble núcleo grande con inclusiones dentro de cada uno de ellos, son sus nucleolos grandes a manera de inclusiones, en ojos de búho. Pueden así ser únicas y grandes con un solo nucleolo grande y se llamarán células de Hodgkin. Entonces hay variantes, ¿de acuerdo?, de estas células llamadas de Reed-Sternberg. Bien, estas células de Reed-Sternberg son de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Pueden ser así binucleadas, llamadas células de Reed-Sternberg, células mononucleadas, como en este caso, o con un halo alrededor en el citoplasma, lacunares, o pueden tener este aspecto momificado, o si no, con varias lobulaciones que se llamaban en palomitas de maíz o en inglés popcorn, ¿de acuerdo? Y el microambiente que rodea a estas células es variado, dijimos, ¿no? Hay histiocitos, hay células de efecto plasmático, neutrófilos, ¿de acuerdo? Incluso eosinófilos. Bien, esta es una célula de Reed-Sternberg clásica, Sternberg, así está, bien escrito, con núcleos dobles y sus nucleolos a manera de inclusiones, ¿no? Aquí se ve mucho más clara, ¿de acuerdo? En ojo de búho. O la célula de Hodgkin, ¿de acuerdo? Un solo núcleo con su nucleolo grande, ¿no? Y el resto no son células malignas, sino son células partes de su microambiente. Las células lacunares son las otras, ¿de acuerdo? Son células de Reed-Sternberg, RS, pero que tienen porque se degrada durante el proceso del tejido, ese citoplasma, queda un halo alrededor, ¿no? Un halo blanquecino, por eso parecen que estuvieran dentro de una laguna, ¿no? Ahí flotando su núcleo. Células lacunares, igual son una variedad de células de Reed-Sternberg. Todas esas aparecen en el linfoma Hodgkin clásico. Y hay una variante más que se llama el linfoma, que no es de ese grupo, no son de los clásicos, se llama linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Y ahí podemos encontrar las células LP, o llamadas también popcorn o en palomita de maíz, con sus núcleos lobulados. Vean, estos 1, 2, 3 sobre todo. Bien, no toda célula de Reed-Sternberg es un linfoma de Hodgkin. Pueden deberse a estas células de Reed-Sternberg, pueden encontrarse, por ejemplo, en linfomas B de alto grado, los no Hodgkin que habíamos estudiado, linfoma B de células grandes asociadas a Epstein-Barr, por ejemplo, linfoma de la zona gris, o linfomas de bajo grado, el de célula pequeña, el folicular, en las úlceras mucocutáneas, ¿de acuerdo? En los linfomas T podemos encontrarlos. Entonces no significa que sea típico, diagnóstico directo, ¿no? O si es una condición sine qua non, sino que habrá que analizar el contexto y las características clínicas que enseguida vamos a revisar. Recuerden que el linfoma de Hodgkin está asociado al genoma del virus de Epstein-Barr. Entonces, así se observa, marcando el genoma de ellos, ¿no? El marcador es CD30 positivo y también CD15 para estas células de Reed-Sternberg, que todas son células de Reed-Sternberg. De acuerdo, aquí hay otro ejemplo de Reed-Sternberg. Ahora, es importante diferenciar entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma Hodgkin tiene una característica, la localización es en un solo grupo axial de ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? En cambio, en linfoma no Hodgkin pueden estar afectados múltiples ganglios periféricos en distintos lugares. En cambio, en el otro es un solo grupo axial. Si un ganglio de esa cadena se ha afectado, el siguiente y el siguiente se van a ir afectando, y eso se llama diseminación por contigüidad. En el caso del linfoma de Hodgkin no existe esa diseminación por contigüidad. Entonces, varios ganglios o diferentes grupos ganglionares pueden irse afectando. En el linfoma de Hodgkin es rara vez se comprometen los ganglios del los mesentéricos y del anillo de Valdeir. Recuerden que es el anillo linfático de Valdeir en la cavidad oral formado por las amígdalas, ¿de acuerdo? En cambio, en el no Hodgkin es más frecuentemente afectados los ganglios mesentéricos y del anillo de Valdeir. Diferencia, ¿no? El compromiso extranodal es poco común en el linfoma de Hodgkin, quiere decir que es muy raro que se afecte fuera de los ganglios otros órganos. En cambio, en los otros tejidos, fuera de los órganos, en el caso del linfoma no Hodgkin, médula ósea, vaso y otros órganos, es más frecuentemente vistas en los linfomas no Hodgkin. Los Hodgkin, sobre todo en los ganglios linfáticos. Más diferencias creo que son las mismas, igual en el grupo axial, en el eje del organismo,
es decir, cervicales, mediastínicos, paraórticos, por ejemplo, en el caso del linfoma de Hodgkin.